Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Hoy iniciamos sección 17, propiedades, planta y equipo, avanzando en el estudio de la NIF para pymes. Esta sección 17 no la vamos a estudiar directamente en el material de formación, aunque vamos a consultar algunos de los ejercicios del material, pero nos toca mirarla directamente en la norma. Lo que están viendo en pantalla es la NIF para pymes. Porque esta sección sí fue actualizada en el año 2015. Aquí nos toca estudiar directamente desde la norma. Esto que ven en pantalla es la NIF para pymes, y el módulo lo estaremos consultando solamente para mirar algunos casos, no todos, porque hay algunos temas que fueron actualizados en el 15, y como bien saben, el material de formación de la NIF para pymes 2015 no fue traducido al español. Los señores del IASB no lo tradujeron ni han permitido, realmente no me permitieron hacer el trabajo de traducción. Entonces ni modos, tocará así, o si quieren lo estudiamos en inglés. Do you have any problem if we study in English? No, más bien seguimos en español. Ok, vamos entonces a iniciar. Sección 17, propiedades, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo, por definición, digamos, la definición es la misma que teníamos antes de la NIF. Vamos a verlo en el párrafo 2, pero sí hay algunos elementos bien interesantes sobre la medición de las propiedades, planta y equipo. Todo lo que tiene que ver con la estimación de vida útil, valor residual y provisiones de desmantelamiento. Y además la evaluación del deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo. Antes de la NIF, en el decreto 2649 del 93, teníamos también unos principios de medición, pero no los aplicábamos realmente porque a toda hora utilizábamos las bases fiscales para esa medición. La NIF, cuando adoptamos en Colombia las NIF, digamos que le empezamos como a poner cuidado realmente a lo que es la medición de los activos desde el punto de vista financiero. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar el maravilloso mundo de la sección 17, propiedades, planta y equipo. Esta sección la vamos a utilizar para la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, y también, como lo veíamos en sesiones anteriores, para contabilizar las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo de esfuerzo desproporcionado sobre una base de negocio en marcha. Interesante que aquí lo pusieron como gestión continuada. Es lo mismo que negocio en marcha. Veíamos que las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se puede medir fiablemente, simplemente las trasladamos a la categoría de propiedades, planta y equipo. Se vuelven como un elemento más de las propiedades, planta y equipo. ¿Listo? Bueno, la sección 16, propiedades de inversión, se aplica a las propiedades de inversión cuyo valor razonable sí se puede medir fiablemente sin costo de esfuerzo desproporcionado. Bueno, entonces la definición de propiedades, planta y equipo. ¿Qué son las propiedades, planta y equipo? Son activos. Cuando decimos que son activos, entonces decimos que son recursos controlados por la compañía, producto de hechos pasados, de los cuales se espera que en el futuro vamos a obtener beneficios económicos, y cuyo costo o valor razonable se puede medir fiablemente. Bien, además vamos a decir que tengo que cumplir unos criterios de reconocimiento, y es que esos beneficios fluyan hacia la compañía, ¿sí? Y además que los beneficios se puedan medir también de manera fiable. Ok, perfecto. Esas propiedades, planta y equipo deben cumplir entonces la definición de activos. Tienen que ser activos tangibles. Las propiedades, planta y equipo son tangibles. Si son activos intangibles, pues tienen su sección separada y se tienen o se mantienen para dos propósitos: para usarlos, ya sea en la producción, suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y además se esperan usar durante más de un periodo. ¿Okay?
tiene que cumplir el elemento estas dos condiciones para poder ser considerado propiedades, planta y equipo. Entonces, aquí es donde yo empiezo a hacer preguntas. Vamos a mostrarle un elemento. Aquí lo pueden ver ustedes. Es digamos una canastica para poner lapiceros, tarjetas, marcadores, chucherías y cuanto elemento pequeño ronde por el escritorio viene a caer aquí. Yo lo uso para poner tarjetas de presentación. Ok, entonces tarjeta de presentación. Este elemento cumple las condiciones de propiedades, planta y equipo. Ya le respondo, Claudia, la pregunta. Este elemento cumple la definición. Vamos a ver. ¿Será un activo? ¿Es un recurso controlado? La verdad sí, este elemento es mío, yo lo compré. Yo soy el que lo controlo y a mí es que me genera beneficios. Lo tengo para propósitos administrativos. Sí, yo lo necesito aquí en el trabajo para poner tarjetas de presentación. O sea, lo compré para eso. No me estorba, me sirve. Y además se espera usar durante más de un periodo. Sí, claro. Periodo es el lapso, no puedo decir lapso de tiempo porque es redundancia, es el lapso en el cual se preparan estados financieros. La mayoría de entidades tienen periodo anual, otras tienen periodo semestral de 6 meses, otras periodo trimestral. Conozco empresas que cierran cada 3 meses. Entonces esta canastica la voy a usar más de un periodo, sí. Y la uso para propósitos administrativos también. Entonces pregunto, ¿la canasta cumple la definición de propiedades, planta y equipo? ¿Sí o no? Todavía no estoy hablando de materialidad. Estoy hablando de definición. ¿Cumple la definición? ¿Sí o no? Cumple la definición. Es un elemento tangible, se mantiene para propósitos administrativos y se va a utilizar más de un periodo. Cumple la definición. Y lo mismo la cocedora, cumple la definición. Y lo mismo el mouse, cumple la definición. Este archivador que cada rato me lo dejan abierto, puro archivador de contador, puras acetas, cumple la definición. Y así muchos elementos. El de teléfono celular cumple la definición. Son elementos tangibles, se utilizan ya sea para vender, para fabricar o propósito administrativo, lo que sea, y se usan más de un año. Entonces, por definición, hasta la cocedora y el sacaganchos son propiedades, planta y equipo. Pero recuerden ustedes el párrafo. ¿Cuál es el párrafo que habla de la materialidad? A ver, ¿quién lo recuerda? Muy bien, el párrafo 10.3, ¿sí? Párrafo 10.3 de la NIF para pymes nos dice, si la norma nos da un requerimiento, pues tenemos que cumplirlo. Pero si cumplir ese requerimiento no genera información importante o el efecto de ese requerimiento no es material, entonces usted puede ignorar ese requerimiento, lo puede omitir, se lo puede saltar, le puede pasar por encima o en términos técnicos se lo puede pasar por la galleta. Entonces, aunque el elemento cumple la definición, pues nosotros sencillamente decimos, no, eso no es propiedad, planta y equipo, no lo voy a reconocer como activo. Y por lo tanto, entonces lo llevamos al estado de resultados. Generalmente yo utilizo una cuenta que la llamo activos menores y allí contabilizamos todos esos activos pequeñitos que no alcanzan el límite de materialidad. Y entonces aquí hay que hacer una estimación y la estimación se basa en establecer a partir de qué monto vamos a reconocer activos en los estados financieros. Es decir, si usted compra un elemento que tiene un precio de 500,000 pesos, ¿lo va a contabilizar como activo o no? O si usted compra un elemento de 100,000 pesos o de 1,000,000 de pesos, ¿lo va a contabilizar como activo? Entonces esa es una estimación que debe elaborar la compañía y que la debe estar actualizando.
Dice Rod Pacheco, como activos menores para efectos de control, pero no para depreciarlos. Bueno, allá ustedes con su operación. Hay gente que dice, compra la canastica, le pone por debajo un sticker que dice canastica número 1 asignada a Juan David Maya, la ingresan al módulo de activos, un módulo que lo llaman activos fijos, y entonces supongamos que costó 20.000 pesos y la ingresan ahí por $1 o la ingresan por 20.000 y la deprecian inmediatamente. Allá cada uno como lo quiera hacer. Lo que pasa es que cuando usted hace ese procedimiento, usted se llena de miles y miles y miles de activos, y entonces miles de activos significa que su módulo va a ser más difícil de conciliar, va a ser más propenso a tener errores, y además cada año que esté haciendo el inventario pues va a tener que contar más elementos. Yo les voy a dar una idea simplemente. Esos elementos menores, quítese usted esa responsabilidad de encima. Usted como contador y el departamento de contabilidad no debería estar preocupado de si las canasticas de lapicero se pierden o no. Eso debería ser problema de otro, no de ustedes como departamento de contabilidad. ¿Sí? Libérense, quítense esa jáquima de encima. Porque digamos que eso no le aporta nada a los estados financieros. Tener una canastica de esas en el módulo de activos fijos no le aporta nada a los estados financieros. Eso no hace sino estorbar a la hora de hacer un cierre, a la hora de conciliar el módulo, y eso genera errores y todo eso. Entonces en la mayoría de las empresas hay alguien que se llama el director administrativo, muchos de los cuales no sé qué hacen en las empresas, pero ahí están. Entonces a ellos que los pongan a contar canasticas, no a ustedes. Por aquí dice Ruth, profe, uno en las políticas puede establecer en VT cuándo reconocerlos como propiedad planta de equipo. En las políticas no, porque usted en las políticas simplemente va a decir, la entidad elaborará su análisis de materialidad cada año y lo va a actualizar. Entonces el análisis de materialidad se actualiza cada año, las políticas no. Si usted deja política contable reconocer cuando valgan más de tanto, pues cada que haya un cambio, hay un cambio de políticas contables, eso no tiene sentido. Entonces usted va a decir simplemente que la materialidad es una estimación contable, por lo tanto requiere un procedimiento aparte que se documenta y se almacena por separado, y usted dice, para este año mi materialidad es de 1.800.000 pesos. Y ya, y cada año establecen entonces. Es muy útil, claro, utilizar el tope del estatuto tributario, eso es muy útil, porque entonces le va a coincidir esos activos menores llevados al gasto con su tratamiento fiscal. Ok, bien, entonces si utilizan esa, digamos que va a ser muy práctico. Pero hay empresas que tienen una materialidad mucho más alta. Por ejemplo, una empresa que fabricaba herramientas, ubicada aquí en Cali, fabricaba los famosos machetes marca Collins. Entonces pues yo les preguntaba que si tenían muchos clientes contadores que compraban los machetes Collins para machetear los estados financieros, pero no, me decían que los machetes los compraban más que todo campesinos y corteros de caña y eso. Pero entonces esta empresa fue comprada por una multinacional, y entonces cuando una empresa es adquirida por una multinacional, llega toda esa cultura de multinacional a Colombia. Entonces imagínense una multinacional, y usted va a comprar, por ejemplo, un activo que cuesta 3 millones de pesos, un elemento que cuesta 3 millones de pesos, y que le toque ponerse a hacer un procedimiento, pedir permiso, mandar un correo a Hong Kong, de Hong Kong mandan otro correo al transbordador espacial y no sé qué. Entonces estas empresas dicen, cualquier elemento que cueste más de tanto, en ese caso eran $5.000, tienen que presentarme un proyecto para comprar ese elemento. Cualquier elemento que cueste menos de $5.000 lo puede comprar con una autorización menor, una autorización allí mismo local. Por ejemplo, el jefe de producción podía autorizar o podía solicitar la compra directa de un elemento de menos de $5.000. Entonces esos elementos de menos de $5.000 para ellos es un consumible.
Para ellos comprar algo que cueste 10 millones de pesos es como yo comprar un lapicero como esto. Para mí es insignificante mi lapicero, para ellos es insignificante los 10 millones de pesos. Entonces, cada empresa establece cuál es su límite de materialidad. Yo sé que la mayoría de las pymes, las empresas que nosotros manejamos, van a utilizar la misma materialidad que se usa para efectos fiscales, y eso les va a ser muy práctico porque va a alinear sus principios contables y fiscales y va a minimizar el tema de conciliaciones. Pero algunas empresas mucho más grandes van a utilizar otros criterios de materialidad. Bueno, vamos a seguir hablando y vamos a tener elementos bastante interesantes y yo los voy a confrontar a ustedes. Yo sé que muchos de ustedes al pasar por esta sección 17 van a reflexionar, ¿cierto? De pronto hasta alguna lágrima va a brotar de su mejilla cuando digan, ay, verdad, el colega tiene razón. Bueno, lo voy a poner a divagar bastante. Párrafo número 3. Las propiedades planta de equipo no incluyen los activos biológicos, porque los activos biológicos están en la sección 34, siempre que se relacionen con la actividad agrícola, y cualquier derecho minero y reservas minerales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares, que están tratados también en la sección 34. Cuando hablamos de activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, entonces les pregunto, el tractor que se usa para arar la tierra donde luego se va a sembrar la caña, ¿ese tractor será un activo biológico? Me dicen no. ¿Y por qué? Si se relaciona con la actividad agrícola, ¿por qué no es activo biológico? ¿Por qué? Entonces ya Olimpo ha leído la definición de activo biológico y me dice, no señor, los activos biológicos son animales vivos y plantas relacionados con la actividad agrícola. Exacto, muy bien. Y el caballo que utiliza el vaquero que vive por allá en los llanos arriando vacas, ¿el caballo que monta el vaquero será un activo biológico o no? ¿Cómo que no? Y ese no es un animal, pues. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que aclarar todos esos conceptos para que usted los tenga absolutamente claros y no se dejen enredar por el profe Maya. Entonces, bien, un activo biológico sí es un animal vivo o una planta. Hasta ahí la definición está clara. Digamos, un caballo cumple esa definición, es un animal vivo, pues un caballo vivo, ¿no? Pero los activos biológicos que se van para la sección 34 son los activos biológicos sobre los cuales se ejerce una actividad agrícola. Es decir, lo engordo para vender, lo engordo para comérmelo, lo engordo para hacer chorizos. Como el caballo no se tiene para comérselo ni para hacer chorizos, bueno, no faltará alguno, ¿no? Pero realmente el caballo del vaquero no es para comérselo, entonces el caballo del vaquero no entra en la sección 34, sino que se queda en la sección 17 de propiedades, planta y equipo. Pasa a ser un activo tangible, utilizado en ese caso para desarrollar la actividad, para arrear las vacas. ¿Ok? Entonces, muy bien, fíjese que usted puede tener animales dentro de los estados financieros clasificados como propiedad, planta y equipo. Francis dice, tengo un caballo y lo tengo para concursos en ferias equinas. Ese caballo depende. Si usted se dedica a la cría de caballos y a su posterior venta, es un activo biológico porque usted cría caballos. Si es un caballo que usted lo exhibe, a ver, para ganarse un premio o algo por el estilo,
y lo usa, por ejemplo, para vender el semen del caballo. Entonces ahí digamos se traslada más bien a propiedad, planta y equipo, ¿sí? De hecho, hay ganaderías que tienen esos caballos para exhibición y nunca los venden ni los negocian, otros que sí los venden y los negocian. Pero entonces digamos que la motivación de la clasificación es, si usted lo cría, si usted le da comida pensando en la plata que le va a sacar, por ejemplo, por venderlo. Si es solo de exhibición, más bien es propiedad, planta y equipo. Estoy pensando, por ejemplo, en soy un club deportivo y tengo caballos de polo, caballos para jugar polo. Bueno, o sea, mis deportes favoritos son el polo, el tenis, el golf. Sí, los deportes de estrato bajo como el fútbol, eso no me gusta, solo polo, golf, tenis, ¿me entiendes? Tejo, ay no, ¿qué es eso? Entonces, soy un club deportivo, tengo caballos de polo. Oiga, eso es que sapo, no, ¿qué es eso, hombre? No, polo, vamos a hablar de polo. O sea, entonces tengo unos caballos de polo. ¿Serán activos biológicos? No, porque yo no los crío para comérmelos ni para hacer salchichón. Yo crío esos caballos para utilizarlos en la actividad deportiva. ¿Ok? De hecho, cuando hablemos de la sección 34, tiene que quedar claro que cuando hablamos del agricultor y del ganadero, estamos pensando en el señor que siembra para cosechar y en el que cría animales para venderlos para comer. No estamos pensando en el señor que cría bonsáis. Ay, es que tengo un vivero y aquí criamos bonsáis. Eso no es una actividad agrícola, ese señor no es agricultor. Es que yo lo que tengo es la actividad de un zoológico. No, eso no es ganadería. Sí, eso son otras cosas. Bueno, entonces ese caballo de polo es propiedad, planta y equipo. Todavía hay algunas partes del mundo donde utilizan bueyes para efectos de agricultura. Esos bueyes que se utilizan para arrastrar lo que se llama la yunta. Las yuntas son dos bueyes atados con el yugo. El yugo es un palo que le ponen aquí en el cuello a los dos bueyes para que anden juntos. Entonces, dos bueyes atados con una yunta se llaman cónyuges porque llevan un yugo juntos, y asimismo se les llama a los casados, se les llama cónyuges. ¿Por qué? Pues son como los dos bueyes que tienen que arar juntos. Bueno, entonces así es la cosa. Entonces, bueno, propiedades, planta de equipo no incluye esos activos biológicos relacionados con la actividad agrícola que se van para la sección 34. ¿Listo? Bueno, reconocimiento de las propiedades, planta y equipo. Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 227 para determinar si reconocer o no una partida de propiedades, planta y equipo. Bueno, ahora voy a leerlo como lo leen algunos. Ojo a lo que está en azul, y algunos lo leen así. Si la factura está a nombre de la empresa, contabilícelo. No sé, hay gente que como que para la lectura malitos. Entonces, hay gente que lee esas dos líneas así. Si la factura está a nombre de la empresa, contabilícelo porque es un activo de la empresa. Le pregunto, ¿eso es lo que dice allí en esas dos líneas resaltadas? Entonces, supongamos que usted está en la empresa, su escritorio, haciendo sus labores, juicioso, reporte de información exógena, chun. Luego dice, va a hacer la superintendencia, pum, mandado. Luego dice, voy a hacer la declaración de renta, pum, enviado. Y entonces entra el gerente de la compañía con una factura en la mano. Una factura, digamos que esto sea una factura. Entra el gerente de la compañía con una factura en la mano y le dice, acabo de comprar un carro nuevo, me compré un BMW, o me compré una moto, una BMW 1200, me costó 70 millones de pesos, vea la factura, está en nombre de la empresa, haga el favor y la contabiliza ahí, pum, le ponen la factura en el escritorio. Entonces la pregunta es,
tener una factura a nombre de la empresa significa que lo que se compró con esa factura es un activo de la compañía. Entonces mire que aquí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar en esto. A ver, ¿cuántas veces hemos hecho eso, cierto? Que llegan facturas y facturas y que porque llegó una factura entonces es un activo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No sé quién se inventó eso. Pero entonces la norma, ¿qué me está diciendo? Usted tiene que aplicar los requerimientos de reconocimiento del párrafo 2.27. ¿Y cuáles son esos criterios de reconocimiento? Pues tiene que irse al párrafo 2.27. Pero para que no nos vayamos hasta allá, aquí mismo los trajeron. Por consiguiente, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como activo si lo dice el gerente. No, eso no dice ahí. Si la factura está a nombre de la empresa, no dice ahí. Dice, si es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento y si el costo del elemento se puede medir fiablemente. El costo sí se puede medir fiablemente porque la moto de 70 millones de pesos, pues ese es el costo, ya está medido, no hay problema. La pregunta es, ¿cómo esa moto que compró el gerente le genera beneficios económicos futuros a la compañía? Mejor dicho, aquí hasta se vale sacar el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Si genera ingresos, es activo. Si no genera ingresos, no es activo. Entonces dice César, con la venta de la moto, le pregunto, si compran una moto en 70 millones de pesos hoy la sacan de la agencia, cuando la vendan, ¿en cuánto la van a vender? Si es capaz de demostrarme que la puede vender en más de 70, estamos hablando de que sí genera beneficios. Pero si la compra en 70 y a los 3 meses la va a vender, solamente le dan 50. Y comprar en 70 para vender en 50 no genera beneficios económicos. Otra cosa es que vaya a utilizar la BMW 1200 para llevar domicilios de la empresa. Puede ser, uno nunca sabe, le ponen atrás una carretica, un remolque. ¿Sí? Dice, si el gerente está feliz, entonces vende. ¿Será que va a llevar a pasear a los clientes en la moto, alguna cosa para que firmen el contrato? De pronto, si me la dan de dotación a mí, pues hasta de la contabilizo, ¿cierto? Es la dotación del contador, porque como el contador siempre llega temprano y sale tarde, pues para que no tenga que esperar el bus, le dan asignación, una moto BMW 1200, y me tienen que dar para la gasolina porque si no el sueldo no alcanza. Entonces, mire cómo pasamos de una cultura en la cual todo lo que la compañía compra lo contabilizamos como activo, a un modelo en el cual tengo que decir, hey, un momento, hagámosle el examen, ¿cómo es que ese elemento le va a generar beneficios económicos a la compañía? ¿Sí? Si se compra una oficina, pues decimos, listo, la oficina se alquila y genera plata. Si se compra una bodega, decimos, listo, ya no pagamos arriendo, nos vamos a trabajar a la bodega. Si compra una máquina, pues dice, la máquina la utilizo para fabricar un producto que luego vendo. Si compra un computador, dice, lo utilizo para hacer las cuentas y llevar los estados financieros y todo. Entonces el activo puede ser contabilizado en los estados financieros solamente si cumple esa validación previa, genera beneficios económicos a la compañía, o por lo menos tenemos expectativa de que genere los beneficios. Usted puede comprar una máquina pensando en que va a fabricar un producto que luego va a vender, y resulta que luego no pudo, ese producto no se vendió, bueno, pero la expectativa era esa, fabricar un producto para venderlo, expectativa de beneficios económicos. Entonces, invitación, colegas, todos los que están conectados y los que nos ven en diferido desde todo el mundo, desde toda Latinoamérica, revise qué tiene usted en los estados financieros y cómo esos elementos generan o no beneficios económicos. Lo que no genere beneficios económicos tiene que salir de ahí, ¿ok?
Entonces, es que aquí el gerente tiene 4 carros, uno para él, uno para la esposa, o la gerente, ¿no? Pues la gerente tiene 4 carros, uno para ella, otra para el esposo y 2 carros, uno para cada hijo. ¿Cómo eso le genera beneficios económicos a la compañía? Se tiene que empezar a cuestionar todas esas actuaciones de la administración. Muy bien. El párrafo 5 nos habla de partidas como piezas de repuesto, equipo de reserva y equipo auxiliar. Por aquí dice Ruth, profe, habría que hacer un análisis documentado para sacar esas propiedades planta de equipo que no están generando beneficios. Claro, de hecho lo debieron haber hecho desde el balance de apertura, pero digamos que si no lo ha hecho, pues hágalo ahora y a cada fecha de corte haga la revisión, ¿ok? Porque es que no es lo mismo comprar una volqueta para trabajar que comprarse una volqueta cuesta 300 o 400 millones de pesos que comprarse un Porsche para guardarlo en el garaje, ¿ok? Entonces los estados financieros tienen que mostrar esa realidad económica, ¿ok? Eso no es tan fácil con los dueños de las compañías. Bueno, para eso estamos nosotros. Nosotros, los contadores, no estamos pintados en la pared, ¿ok? Los contadores estamos para hacer unos buenos estados financieros. Y entonces, una forma muy fácil de analizar si un elemento debería ser un activo o no es el siguiente. El gerente se antojó de carro nuevo. Digamos que la compañía tiene una política de asignación de vehículos. Entonces le asigna vehículos al gerente y le asigna vehículo al contador. El vehículo para el contador, el más barato que haya, ¿sí o no? Vaya, ¿qué hay barato? No, pues a ver, lo más barato que hay ahorita, el Suzuki Alto, el carro más barato, por ahí más o menos. Pronto un Chevrolet Spark, de esos LT, lo más barato, digamos, el Spark es uno de los carros más baraticos, sin aire, sin vidrios eléctricos, pura manivela, ¿cierto? Los rines, no, con los rines normalitos de hierro, ni copa le ponen, no le ponga polarizado, ¿para qué? Y si va a vivir en Bogotá menos. ¿Qué más? Radio, no, póngale un radio sencillito ahí que le entre la M nomás y ya esa es la asignación para el contador. Algunos dirán, no, ni siquiera me asignaran eso. Ahora, al otro día van a comprar el carro de asignación para el gerente. Señor gerente, vamos a comprar el carro para usted, un Spark. El gerente va a decir, Spark, no, o sea, más, Chevrolet no, vámonos para allí, para el de al lado, Mercedes-Benz o BMW clase C 230 modelo 2020, o si me va a comprar un Chevrolet, que sea un Chevrolet Camaro o que sea un Ford Mustang, una Jeep Rubicon. Entonces, cuando usted empieza a notar que los carros para el gerente como que son 10 veces más caros que los carros de asignación para las demás personas, usted tiene que empezar a pensar en esto, beneficios económicos. De hecho, trabaja más el carro del director comercial que el del gerente, ¿ok? Ahora, con esto no quiero decir que entonces el carro del gerente no se contabilice, no, sí, la mayoría de empresas que le dan carro a los gerentes, pues les dan un carro de gama alta, ¿ok? Pero lo que no puede ser, lo que no debemos permitir, es que a nombre de la empresa se compren 30 carros o 40 y todos los pongan a nombre de la compañía para poder depreciarlos por ahí, porque ahí ya la cosa es distinta. Y entonces toda la familia del gerente anda en carros de la compañía. Entonces siempre buscar esa razonabilidad de los hechos económicos que van a los estados financieros. Muy bien. Ok. ¿Qué pasa con el párrafo 5? Habla de las partidas como piezas de repuesto, equipo de reserva y equipo auxiliar, que se reconocen de acuerdo con esta sección cuando cumplen la definición de propiedad, planta y equipo. Si no cumplen la definición, entonces se contabilizan como inventarios. Era muy común encontrar inventarios de repuestos.
No sé si ustedes tenían alguna compañía que tuviera eso, inventario de repuestos. En alguna ocasión estábamos haciendo una auditoría a la zona franca de Villarrica, no me acuerdo cómo se llama en este momento, y había allí una empresa que fabrica pañales. Y entonces esa empresa tenía sus inventarios de materia prima, producto terminado, producto en proceso, pero también tenía unos inventarios de repuestos para sus máquinas, como motores, piñones, empaques, unas piezas importantes para reemplazar aquellas que se fueran averiando en las máquinas. Entonces eso entra en esta categoría: piezas de repuesto, equipo de reserva y equipo auxiliar. Piezas de repuesto son, por ejemplo, el motor para recambio o los piñones. Equipo de reserva es, por ejemplo, la planta eléctrica. Ese es un equipo de reserva que se utiliza cuando se va la energía. Y equipo auxiliar, pues un equipo que se utiliza cuando el principal no se puede utilizar o cuando se requiere. Tengo dos máquinas, generalmente utilizo una. Cuando la producción está muy alta, utilizo el equipo auxiliar. Entonces, esas piezas de repuesto, equipos de reserva y equipo auxiliar son propiedades planta y equipo si cumplen la definición. Es decir, son activos tangibles, se utilizan en la producción, sí, se van a utilizar en la producción y duran más de un periodo. ¿Ok? No los voy a dejar en inventarios como se hacía antes, sino que los voy a llevar directamente a propiedades planta y equipo. Es muy interesante el tema de la depreciación de estos elementos. Entonces les voy a hacer esta pregunta. Supongamos que la compañía a la cual usted asesora compra una planta eléctrica para utilizarla cuando se va la energía. La compraron hoy, esa planta costó, por ejemplo, 20 millones de pesos y la tienen allí listica, pero no se ha utilizado. Solo se va a utilizar cuando se vaya la energía. ¿Se debería empezar a depreciar hoy o qué deberíamos hacer con ella? Entonces, algo nos dice que no deberíamos empezar a depreciarla hoy. John, pague el internet. Pásese a fibra óptica, John. Eso de estarle quitando el internet a los vecinos no es bueno, no es bueno. Entonces les decía, se compra una planta eléctrica, pero se tiene ahí nueva y empacadita, no se ha usado porque no se ha ido la luz. Bueno, salvo los que viven en la costa, ellos sí le sacan provecho a las plantas eléctricas. Perdón los de la costa, pero cada rato me dicen, ay profe, es que yo vivo por acá en Montelíbano, y llueve y se va la luz. Entonces se compra la planta eléctrica, se tiene ahí listica, se deprecia, no se deprecia, tal, empezó su vida útil, no empezó, tal. Ok, más adelantico vamos a hablar de la depreciación. ¿Cuándo es que empieza? ¿Qué tipo de depreciación puede utilizar? ¿Sí? Ok. Y eso que esa incluso puede pasar años sin utilizarse la planta eléctrica. Y entonces ahora les pongo este caso. Supongamos que usted trabaja para un hospital, usted es el contador del hospital. Tienen una planta eléctrica porque obviamente si se va la luz, imagine el paciente va con un respirador haciendo, se va la luz y inmediatamente hay que prender la planta eléctrica. Ok, pues pero resulta que la planta eléctrica falló, se le reventó una correa y esa vaina no funcionó. Tienen que tener hasta 2 plantas eléctricas, ¿sí? Una planta para cuando se va la energía y otra por si la planta no funciona. Ok, ya que fallen 2, pues ya sí sería el acabose. Esto es muy común, equipos de reserva. Ok, equipos, bueno, compramos un motor de repuesto para una máquina. Una máquina utiliza un motor de 20 caballos de fuerza, no sé qué tal, pero ese motor en algún momento va a fallar. Entonces prevemos que en los próximos 18 meses es posible que nos toque cambiar el motor, lo compramos de una vez y lo tenemos ahí almacenado. Entonces está el motor ahí almacenado en su caja, todavía envuelto, no se ha utilizado, no se ha instalado, a la espera de ser utilizado. Entonces son propiedad planta y equipo.
activos tangibles, se van a utilizar en la producción y duran más de un periodo, pero tienen unas condiciones especiales de depreciación que no las menciona la norma, pero pues por la experiencia y por el consenso entre colegas y por el uso de los principios del marco conceptual, pues vamos a establecer entonces cuál es el mejor tratamiento que le debemos dar. ¿Ok? Muy bien. Ya si estamos hablando de elementos menores, y ojo que no solamente hay que tener el precio, no hay que tener en cuenta solo el precio, sino la duración de esos elementos. Una fábrica tiene unas máquinas fresadoras. Las máquinas fresadoras no son para fabricar fresas. Las máquinas fresadoras utilizan una fresa para moldear ciertos componentes. Una fresa es como una lija gigante. Y las fresadoras hay que comprarle un repuesto que se llama la fresa. Alguien me decía, ay, es que en Colombia todo tiene nombre de frutas y de verduras. Dice que la fresa, el espárrago, sí, así. Y todo tiene nombre de frutas y verduras. Entonces sí, la fresa es como una piedra lima grandota que se utiliza para lijar. Una fresa puede costar, una fresa grande, obviamente industrial, puede costar 10 millones de pesos. Y dice, uy, 10 millones es material. Sí, pero a la final esa fresa la montan en la máquina y trabaja 3 meses y ya no sirvió más, se desgastó y hay que poner otra. O sea, cada 3 meses se pone una fresadora, una fresa nueva en la fresadora, se desgasta en 3 meses. Entonces, esta empresa compra 20 fresas y las mete en una bodega, las almacena, porque no puede estar comprando día una, eso viene de China o de Indonesia, entonces trae 20 o 30, las almacena y las va usando. Eso no es propiedad planta de equipo. ¿Por qué? Porque ese es un elemento consumible, se consume en 3 meses, en menos de un periodo. Por lo tanto, ese va a ser un inventario de consumibles. ¿Listo? Ya cuando hablemos, nosotros ya pasamos por la sección 13 de inventario, ese sería un consumible. Si se va a utilizar 3 meses, entonces distribuyo ese costo de la fresa entre la producción que pase por allí en esos 3 meses. Yo veo que dice fulano de tal está escribiendo y nunca escribe. Muy bien. Entonces ese es el caso de las piezas de repuesto, equipo de reserva y equipo auxiliar. Siempre que vaya a tener una duración mayor a 1 año desde el momento en que se empiecen a utilizar, pues va a ser propiedades planta de equipo. De lo contrario, va a ser inventarios. Bueno, por aquí dice, profe, la depreciación de un vehículo usado por el área comercial de una empresa, pero en calidad de arrendamiento, ¿estaría a cargo de quién? ¿De la empresa o del dueño? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo puedo tener mi empresa y tener el carro a mi nombre, pero hacer un contrato con la empresa, según la cual la empresa me paga por usar el carro. Perfecto. Pues, obvio, en algo tengo que andar, ¿cierto? Dentro de lo normal, porque si me pago un arrendamiento de 10 millones mensuales por el carro, pues ahí sí me va a caer la ni idea. Pero sí, si le pongo a 1 millón de pesos, 2 millones de pesos por utilización del carro, eso cabe dentro de lo normal. Entonces la empresa allí tiene un contrato de arrendamiento, sección 20. Después de esta sección 17 vamos a ver la 18, intangibles, y luego vamos a ver la sección 20, de arrendamientos. Entonces la empresa lo que está incurriendo en un gasto por arrendamiento. Hay que analizar el contrato para saber si lo clasificamos como financiero u operativo. En el caso de un vehículo seguramente va a ser un contrato de arrendamiento operativo, por lo cual la empresa no contabiliza ningún activo, no contabiliza ningún pasivo. Y contabiliza es un gasto por arrendamiento y sería el dueño del vehículo quien contabilice la depreciación. ¿Ok? Muy bien. Dicen por aquí, un ancla para equipos náuticos que no se puede determinar su vida útil o se puede perder, se le puede dar tratamiento de propiedad, planta y equipo. Bueno, vamos a hablar de vida útil más adelantico, allá en los párrafos 17, 15, más o menos empezamos a hablar de eso. Pero para que lo vayan analizando,
La vida útil es como leer el futuro. ¿Quiénes de aquí son buenos leyendo adivinando el futuro? Nadie. Entonces, la vida útil es una estimación, o sea, es como, hablándolo coloquialmente, como tratar de adivinar cuántos años va a estar ese activo en servicio. ¿Sí? Mire el problema en el que estamos metidos los contadores para hacer ese tipo de predicciones. Entonces vamos a tener que ir pensando en eso. Y además hay elementos que duran mucho tiempo, mucho tiempo. Ahí es increíble. Por ejemplo, usted va a Cartagena y se para en las murallas de Cartagena. Bueno, de aquí, ¿quiénes serán de Cartagena? El que sea de Cartagena, mándenme una seña. ¿Quién es de Cartagena? Qué envidia poder ir pasar la cuarentena ya sentado en la muralla. Uy, Rebeca, las tardes de Cartagena, hombre, qué rico. Hace rato no voy a Cartagena. Entonces, uno va y mira esas murallas, el castillo de San Felipe, y uno dice, increíble que esto tenga 500 años y esto siga aquí. Eso no se acaba nunca. Entonces imagine que le digan, deprecie el castillo de San Felipe, póngale la vida útil al castillo de San Felipe. Eso es una cosa increíble. Las esclusas del canal de Panamá, eso lleva 100 años trabajando, más de 100 años, y eso ahí está. Un barco puede navegar 30, 40, 50 años y ahí está. Entonces, en temas de vida útil, vamos a estar hablando más adelantico. La norma nos dice qué debemos tener en cuenta para establecer la vida útil, pero seguramente en la mayoría de los casos no va a ser usted como contador el que tenga que establecer la vida útil. En la mayoría de los casos no va a ser así, porque pues nosotros como contadores no tenemos el perfil para hacer eso, ¿sí? En muchos casos tendrá que hacerlo un tercero, ¿ok? Bueno, párrafo número 6. Componentes de la propiedad, planta y equipo. Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares. Por aquí alguien me dice que me hizo una pregunta. Ah, sí, vela aquí. Profe, un activo clasificado como propiedad, planta y equipo que no genera beneficios económicos, ¿qué tratamiento contable se le daría? Bueno, yo lo que le recomendaría es que tratemos de buscarle el beneficio económico. ¿Cuáles son los beneficios económicos? Por ejemplo, que en algún momento se pueda vender y generar alguna utilidad, que se pueda utilizar para pagar un pasivo, que se pueda distribuir a socios, que genere plusvalías, ¿sí? Me gustaría saber, Luis Miguel, si tienes un caso puntual, qué tipo de activo es, ¿ok? Porque en esto se puede enfrentar muchos casos. Por ejemplo, una empresa es dueña de un apartamento y en el apartamento vive la mamá del dueño. Sí, lo compraron a nombre de la empresa y ahí vive la mamá del dueño. Entonces la pregunta es, ¿ese apartamento genera beneficios económicos a la compañía? ¿Sí o no? Y esa pregunta es muy, muy controversial. Unos dirán que no, otros dirán que sí. Entonces, digamos que a todo tenemos que buscarle como la razonabilidad. Una empresa podría darle una asignación, darle un apartamento de asignación a su gerente para él o para su familia, y eso puede estar dentro de lo normal. Lo que no es normal, por ejemplo, es que a nombre de la empresa haya 20 apartamentos y los arriendos los reciba otro que no sea la empresa. Eso ya se sale de lo normal. Entonces fíjese que usted como contador está ahí buscándole el beneficio económico al asunto. Ah, pues listo, hay un apartamento, el gerente tiene asignado un apartamento para él y otro para su mamá. Listo, normal. Pero es que a nombre de la empresa hay 20 apartamentos y esas rentas nunca llegan aquí. Esos arrendamientos los recibe un tercero. Ahí empieza a haber problemas. Y usted como contador, como revisor fiscal, tiene que tener el ojo crítico en eso. Muy bien. Sí, dice Luis Miguel que es un apartamento.
Entonces sí, si es un apartamento y lo usa la gerencia o lo usa su familia, digamos que se podría decir que allí ese apartamento es utilizado para el bienestar de un directivo, ¿sí? Y no tendríamos ningún inconveniente. La pregunta es, si el gerente se pensiona y lo nombran a usted como gerente, ¿será que le asignan ese apartamento para que viva? Entonces mire que es posible que cuando el administrador, el gerente sea también dueño, quiera utilizar los activos de la compañía para beneficio propio. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy críticos para mirar qué cosas se salen de lo razonable. Porque usted como contador está certificando que los estados financieros dicen la verdad. Y si el activo no genera beneficios, pues ahí nos estamos metiendo en problemas. En todo caso, voy a ponerles este otro ejemplo. A nombre de la compañía hay un apartamento, no vive ahí el dueño ni vive nadie que trabaje en la compañía, sino que ahí vive una tía del gerente. Es una tía a la que él quiere mucho y la señora es de bajos recursos, no tiene trabajo ni pensión, se quedó viuda y no tuvo hijos. Entonces el gerente dice, no, yo quiero mucho a mi tía y voy a dejar a mi tía que viva en ese apartamento de la compañía, no le cobro arriendo. De hecho, hasta le puedo hacer un documento notarizado y lo registro donde diga que le doy a mi tía el derecho de usufructo de ese apartamento mientras esté vivo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con ese? Miren cómo se van poniendo delicados los casos. Entonces, en últimas, si mi tía vive o si la tía del gerente vive en el apartamento, ya me confiese decir, si la tía del gerente vive en el apartamento 20 años, en últimas, ese apartamento dentro de 20 años, cuando la tía fallece, pues la compañía lo puede vender y va a tener una gran valorización. O sea que en propiedades inmuebles podríamos mantenerlas en los estados financieros como propiedades de inversión. ¿Ok? Obviamente que sean bienes que sí se valoricen, ¿sí? Que no sean bienes suntuosos. Ay, profe, lo que pasa es que a nombre de la empresa compraron una finca y en esa finca se van los fines de semana a pasear y tienen caballos y los caballos están a nombre de la empresa y en esa finca tienen un hipopótamo y la factura del hipopótamo está a nombre de la empresa. Ahí empieza a haber problemas porque ya eso se sale de lo razonable. ¿Cómo genera beneficio económico un hipopótamo? Dígame a ver. No, es que me traje un león de África. ¿Cómo genera beneficio? Eso hasta ilegal tenerlo. Entonces, ahí es donde usted como contador debe decir, bueno, ¿cuál es el beneficio económico que genera ese elemento que pretenden reconocer como propiedades, planta y equipo? Ok, si tienen algún caso que quieran analizar, porque esta discusión es bastante buena, bastante nutritiva, porque empiezan a mencionar casos. Diga que es un amigo suyo o alguien que le comentó, o diga que lo vio en séptimo día, cualquier cosa. ¿Ok? Bueno, vamos avanzando y si alguien propone un caso, con mucho gusto lo estudiamos. Listo, el párrafo 6 nos habla de lo que se llaman los componentes de propiedades, planta y equipo. Y de esto hemos escuchado mucho. Ay, es que eso hay que separar por componentes. Y entonces empiezan, ay, es que este mouse tiene dos componentes, el mouse y la tapita. Ay, tiene otro componente, la pila. No, pero es que también si lo desbarato, cada clic de estos es un componente distinto. Eso no es lo que busca la norma. Eso no es lo que busca la norma. No, pues hay que sacar hasta los tornillos pues y decir que son componentes. No. Miremos. Ay, colega, yo pensé que me iba a hacer otra pregunta, pero está buena. ¿Qué pasa si en la finca tengo un león, pero es por seguridad? Más fácil se lo come a usted que comerse a los ladrones, hombre. Hasta un pitbull le acepto. Cuando la norma habla de los componentes, tenemos que encontrar la razón de ser de los componentes. Porque aunque es verdad que muchos elementos, casi todo en esta vida se divide por componentes, no siempre tenemos que separar esos componentes para efectos contables. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de los componentes?
Entonces, me dice la norma, pueden requerir un reemplazo en intervalos regulares, por ejemplo, el techo de un edificio. El techo de un edificio no se desgasta igual que las paredes, no se desgasta igual que el ascensor, no se desgasta igual que la estructura, los pisos o los acabados. Entonces, la razón de ser de los componentes es separarlos cuando haya una diferencia en sus vidas útiles, por ejemplo, en sus patrones de consumo. Si un elemento, si una propiedad planta de equipo tiene muchos componentes, pero todos duran lo mismo, no tiene sentido separar los componentes. Entonces, John Belandia hace una anotación muy importante, muy interesante, las llantas de una tractomula. Entonces, si nosotros buscamos una tractomula aquí, tractomula. Imágenes. Vamos a buscar una que esté bien de perfil. Esta, por ejemplo. Entonces tenemos aquí una tractomula. Entonces la tractomula tiene varias partes, varias piezas identificables. Entonces esta tractomula aquí por debajo tiene un chasis. Encima del chasis aquí tiene la carrocería, aquí tiene una cabina. Esto es como una habitación, ahí duerme el chofer. Los rines son elementos separables, el tanque de la gasolina, bien, el volco, el tráiler, la parte de atrás, las llantas. Estas 22 llantas para una tractomula, eso cuestan como 30 millones de pesos. Y entonces hay algo que sí es cierto, y es que toda la tractomula, todos sus elementos no se desgastan al mismo tiempo, al mismo ritmo. Tienen patrones de consumo distintos. Entonces, la separación por componentes la hago cuando tengo un elemento que tiene varios componentes, pero cuyas vidas útiles son significativamente distintas. Entonces, la separación de los componentes tiene que ver con eso, con poder hacer una depreciación mucho más precisa. Entonces, las llantas de una tractomula, que aproximadamente pueden costar 30 millones de pesos, en un carro que trabaje permanentemente duran aproximadamente 6 meses. Entonces le pregunto, ¿las llantas de la tractomula cumplen las condiciones para ser consideradas propiedades planta y equipo? Si duran 6 meses. Entonces la norma decía, no, deben durar más de un periodo. O sea que si usted le compra llantas a su tractomula, llévelas directamente al estado de resultados. No se ponga a llevar eso como activo, y menos a depreciar las llantas a 10 años o a 20. No, ni siquiera inventarios. Lleve eso directamente al estado de resultados. Uy, profe, pero es que esas llantas se compraron el 31 de diciembre y el 31 de diciembre por la tarde estaban nuevecitas, apenas las estaban montando. Pues entonces no la hubieran comprado el 31 de diciembre y no el 1 de enero. Lleve eso a resultados. Para una compañía que sea propietaria de una tractomula, contabilizar esos 30 millones de resultados no le debe afectar para nada su utilidad. Si usted lo lleva a propiedad planta de equipo, de todas maneras tendría que amortizarlo en 6 meses. Por aquí preguntaban, ¿las orugas de las combinadas para el agro? Claro que sí. Es lo mismo que las llantas de la tractomula, son un elemento separado que se desgasta a un ritmo diferente. También decían por acá, Roger, en el caso de una draga, el motor es diferente del casco, habría que separarlos. Tienen patrones de consumo distintos, por lo tanto su vida útil es distinta, entonces tiene sentido separarlo. ¿Cuál sería la metodología para controlar un activo separado por componentes y para efectos de presentar un informe a la gerencia o a la asamblea general? Bueno, ahí es ya donde entramos nosotros como contadores a poder llevar todo esto a una técnica adecuada. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, tengo un módulo donde yo creo un elemento que se llama tractomula
y puedo decir un activo que se llama tractomula y puedo decir que tiene 4 elementos: el motor, la cabina, el camarote y el chasis, ¿sí? Que es que venden por allá. Oiga, que si van a colaborar para enterrar a un familiar que no tienen dinero. Uy, qué pena con los que están viendo esta grabación. Entonces, hay software que le dicen crea la tractomula y crea diferentes elementos, ¿ok? Entonces, si usted va a presentar su informe, pues usted dice tractomula y suma todos los elementos y listo. Pero para efectos de la depreciación, cada elemento tiene su propia vida útil y tiene su propio tratamiento. You are now muted. Ok, entonces, mire que la razón de ser de la separación por componentes es precisamente que yo pueda depreciar esos componentes de manera precisa. Porque ¿qué pasa si yo contabilizo la tractomula completa y le pongo una vida útil? Vamos a discutir más adelante sobre vida útil, pero supongamos le puse una vida útil de 40 años a la tractomula de 400 millones y a los 6 meses ya se le acabaron las llantas y tocó comprarle, y vuelvo y le contabilizo los 30 millones de llantas como mayor valor del activo y otra vez empiezo a depreciar eso a 40 años, entonces ahí estoy siendo impreciso con la depreciación, ¿ok? Entonces la separación por componentes tiene sentido cuando esos componentes tienen vidas útiles diferentes, como los motores en un carro, la carrocería. De hecho, la carpa de la tractomula, esa carpa cuesta como 7 millones de pesos y ella puede durar dependiendo del tipo de carga que lleve, porque no es lo mismo cargar chatarra, cargar madera, cargar aluminio, que cargar cajas. Entonces, pero una carpa perfectamente le puede durar 3, 4, 5 años y cuesta 7, 8 millones de pesos, entonces la contabiliza y la amortiza en ese tiempo. La idea es que cuando usted cambia o reemplaza un componente, el componente reemplazado ya esté depreciado, y si tiene algún saldo por depreciar, lo de baja, ¿ok? Se alborotó el perrito, ¿sí? Dice José, discúlpame, vuelvo al tema de la depreciación. Tranquilo, no es que se esté volviendo, sino que ni siquiera hemos llegado allá. En el caso del motor de reserva sin estrenar, ¿se deprecia? Ok, más adelante vamos a hablar ya de la depreciación, sino que por ahora se las mencioné porque realmente la razón de ser de separar componentes de propiedad, planta y equipo tiene que ser esa. Tienen un patrón de consumo distinto, por lo tanto su depreciación es a diferentes tasas, a diferentes vidas útiles. Por eso separo componentes. Tengo una duda con respecto a la tractomula. ¿Tendría que separar las llantas de la máquina total en su compra? Muy buena pregunta, colega Claudia. Y la verdad es que sí. Cuando usted compró la tractomula, identifique, o compra cualquier activo, identifique componentes importantes que tengan una duración corta. Les asignamos un valor y esos los llevamos directamente a resultados. Ok, más adelantico que hagamos unos ejercicios, vamos a mirar qué hacer con eso. Eso puede generar reprocesos y todo. Algunos pueden decir, ay, pero entonces, ¿cómo hago? Tranquilo, vamos a mirar varias formas de hacerlos. John dice, pero ¿no sería mejor cuando compre el tendido de llantas? Claro, lo que pasa es que cuando usted compra la tractomula nueva, usted está comprando un tendido de llantas, está comprando una carpa, está comprando una cabina, un motor. Lo que pasa es que todo eso viene junto en una factura que dice una tractomula para llevar. Entonces, usted tiene que mirar qué elementos importantes son consumibles de corto plazo, separarlos del costo y no los lleva como propiedad, planta de equipo, sino como resultado. O sea que la tractomula, si le costó 400 millones, va a ir a propiedad, planta y equipo por 370, y los 30 llévelos a resultados. ¿Por qué? Porque eso se consume en 6 meses, ya no hay llantas. Ok, bueno, vamos, ahí les pongo un poquito a patinar el coco
mientras hacemos unos casos prácticos. Bueno, taratá. Entonces aquí me mencionan como ejemplo el techo de un edificio, ¿sí? La verdad es, este ejemplo casi no me gusta, pero es verdad. Las tejas se suelen cambiar a intervalos diferentes. La entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales elementos al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en este costo. Si se espera que el componente reemplazado va a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad. Y ojo, el importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuenta de acuerdo con los párrafos 1727 al 1730, independientemente de si los elementos sustituidos han sido depreciados por separado o no. Ay, es que yo no separé eso cuando compré el activo. Pues, por ejemplo, usted compra la tractomula y la contabilizó completica por 400 millones de pesos, propiedades, planta y equipo. Y a los 6 meses le tuvo que comprar un tendido de llantas. Mire lo que puede ocurrir. Usted podría decir, tractomula por 400. Entonces, usted compra la tractomula completa por 400 millones de pesos. Luego pasan 6 meses y ya las llantas se desgastaron y usted va a comprar unas llantas nuevas. Las llantas nuevas, póngalas como mayor valor de la tractomula, pero los 30 millones correspondientes a las llantas viejas, bájelos de la tractomula. En últimas, es como si usted las llantas que compra las llevara directamente a resultados. Ese es el juego y así se la puede pasar. ¿Ok? ¿Qué pasa con el motor de la tractomula? Supongamos que han pasado 5 años y ya el motor de la tractomula toca repararlo o cambiarlo y eso cuesta 50 millones de pesos. Entonces usted debe buscar el valor del motor original que traía la tractomula, cuál es el valor en libros de ese motor, darlo de baja y contabilizar el motor nuevo. Esa es la idea. Y entonces por eso lo mejor es identificar esos componentes principales desde el inicio, asignarles una vida útil propia y controlar su depreciación por separado. Dicen por aquí, en un restaurante manejé por todo el año, menaje por todo el año 150 millones, pero también se compran los utensilios para buffet a resultados, pero se produce pérdida en los estados financieros. Los elementos para buffet, por ejemplo los samovares, eso dura más de un año, puede ser propiedad, planta de equipo. Pero es que un samovar cuesta 400 mil pesos, no es material, entonces sí se lo lleva para resultados, ¿sí? Elementos pequeños de valor bajo los lleva más bien a resultados. Imagine usted depreciando una olla pitadora y eso tiene garantía de por vida, ¿sí? De 100 años de depreciación. Ahora, si le está dando pérdida, pues hay que revisar si realmente el negocio es rentable o no. Si usted tiene un restaurante y compra vajilla, eso debería llevarlo a resultados. Cucharas, tenedores, lleve eso a resultados. A menos que usted use cucharas de plata, que cada cuchara cuesta 50 mil. Ahí puede ser distinto. Pero normalmente los platos, las cucharas, lleve eso a resultados, porque no tiene sentido usted ponerse a depreciar un plato, ¿sí? Y si el negocio no da para comprar eso sin pérdida, hay que irlo replanteando. Las mesas, de pronto las mesas sí son propiedad, planta de equipo y las deprecia. Las estufas, los hornos, las chimeneas, todo esto, los extractores. Pero lo que es menaje como tal, eso debería llevarse a resultados. Los hoteles compran sábanas, compran toallas y ellos quieren insistir en contabilizar eso como activo. Digamos que no es que esté prohibido hacerlo, pero eso luego va a conllevar mucho trabajo. Imagine usted amortizando una sábana. ¿Cuál es la vida útil de una sábana? Y además usted saca 10 sábanas de las habitaciones y las echa en una lavadora y ya luego no sabe cuál es cuál. Después de lavar ya no sabe cuál es la vieja y cuál es la nueva. Entonces todos esos elementos deberían contabilizarse directamente a resultados. Además, porque una sábana, hombre, más de un año, no, eso deberían cambiarlo antes, ¿okay?
Por aquí me preguntan, la compañía tiene una combinada a la que le reemplazaron las orugas en septiembre del 2019 por 40 millones de pesos. Las llevaron a propiedad, planta y equipo, pero no veo que igualmente dieran de baja las anteriores. ¿Qué debo hacer en este momento? Ok, entonces cuando los componentes no se separan desde el inicio, pues va a tocar separarlos después. Entonces, ¿qué puedes hacer, Rosa y los demás compañeros? Un ejercicio que se puede hacer para eso, y esto es un ejercicio técnico y lo va a documentar y guarda evidencia. ¿Cuánto vale una combinada nueva en este momento? Y usted dice, vale 500 millones. ¿Cuánto vale un juego de orugas? Vale 50 millones. Es decir que el 10% del costo de la combinada son las orugas. Bien, entonces si no lo separaron desde el inicio, ya tiene una depreciación y todo, supongamos que la máquina como un todo esté por 400 millones y hoy hubo que cambiarle ya las orugas. De esos 400 tome el 10% que son 40 y llévelo a resultados. Desgaste de las orugas, ¿ok? Las orugas nuevas las contabiliza como un componente nuevo y les pone una vida útil más corta. ¿Cuánto tiempo le dura eso? Y es más, si le va a durar menos de 6 meses, ni siquiera contabilice eso, llévelo a resultados de una vez como gasto o al costo de producción, en este caso es contabilidad agrícola, supongo. Dice que duran 8 años. Bueno, vale la pena entonces propiedad, planta de equipo y le pone vida útil de 8 años. Pero entonces eso, si no se separaron al inicio, entonces me toca estimar su valor en libros en el momento de reemplazo y ese valor estimado tengo que llevarlo a resultados. Es un procedimiento que puede llegar a ser más complejo. Muy bien. Dice, si no fuera practicable para la entidad determinar el importe en libros del elemento sustituido, podrá utilizar el costo de sustitución como indicativo de cuál era el costo del elemento en el momento en que fue adquirido. Esto es una técnica también para estimar ese costo. Eso sería resultados como depreciación, sí, llévelo como depreciación. El párrafo 17-16 establece que si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones significativamente distintos de consumo de beneficios económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. Entonces, por eso les reitero que la separación por componentes tiene sentido cuando esos componentes tienen vidas útiles distintas. Si los componentes no tienen vidas útiles distintas, sino que son vidas útiles similares, pues entonces no tiene sentido hacer esa separación por componentes, ¿ok? Solamente cuando esos componentes tienen vidas útiles distintas. Entonces pensemos en los vehículos. Generalmente usted separará el costo del motor y el resto del carro. Si tengo un edificio, entonces en los edificios yo puedo separar, por ejemplo, los portones eléctricos, los aires acondicionados, los ascensores. Si el edificio tiene fachadas de vidrio, las fachadas de vidrio son un elemento distinto, separado, un elemento que tiene su propia vida útil. Si el edificio tiene divisiones en panel yeso, en superboard o cualquier sistema de construcción liviana, esos elementos de construcción liviana tienen vida útil distinta, porque regularmente van a tener una duración menor que la estructura de concreto. Los sistemas de alcantarillado, los sistemas eléctricos son componentes. Entonces, y mire que aquí es donde empezamos a decir, bueno, y yo como contador, ¿cómo sé toda esa técnica en la separación de componentes? Eso no lo tiene que hacer usted. Eso debería hacerlo el que construyó el edificio, por ejemplo. Que le diga, mire, sí, el edificio costó 20.000 millones de pesos. Sus elementos importantes como el aire acondicionado, como el ascensor, tal, tienen su costo fue tal. Eso alguien debería hacer ese estudio, ¿ok? No necesariamente usted como contador. Por aquí debe estar
Álvaro José no vino a clase, vea, está desjuiciado con la clínica que están construyendo allá en Montería. Entonces tienen unas máquinas poderosísimas de aire acondicionado. Eso es un elemento separado, todas esas tuberías de aire y todo, porque eso tiene una depreciación distinta a la que tiene el edificio como tal. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. ¿Cómo vamos con el tema de componentes? No vaya a ser exagerado, eso sí, por favor. Yo recuerdo cuando estábamos recién implementando las NIF, eso habían unos consultores más exagerados que le decían, no, es que usted tiene que separar el teclado, la pantalla, la CPU, y la CPU tiene que dividirla por la fuente de poder, la board, las memorias RAM, los discos duros. No, eso no tiene sentido. Todo eso se deprecia igualito. Ahora piensen que con este sí los voy a poner a mirar para el techo. La compañía, bueno, hasta hace por ahí unos 30 años, por ahí hasta los años 80 y años 90, se usaba comprar escritorios individuales, ¿cierto? Esos escritorios de madera grandes y bonitos, encima le ponían un vidrio, pero eso ya no se usa. Hoy en día todo es modular. Entonces vamos a poner todos los escritorios y tales de la empresa. Viene una empresa, toma medidas y nos trae un poco de tablas, latas, tubos, tal, y arman un poco de escritorios. Entonces hoy en día ya no trabajamos en escritorios. El escritorio suyo es una tabla, un cajón, una pata, un tubo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace usted inventario de eso? De los muebles de la oficina. Cuando llega la factura de todo eso, llegan tantas L de tanto por tanto, tantas esquinas de yo no sé cuánto, parales de yo no sé qué, y usted mira esa factura y usted mira una arrume de partes, y luego las arman, ¿sí? Las arman y quedan un poco de escritorios, pero esos son puros módulos, puros retazos de tabla y pegados, vidrios. Entonces, ahí que usted dice, ay, tengo 10 escritorios, ¿y dónde termina uno y dónde empieza otro? O entonces contabiliza tabla por tabla, o contabiliza tubo por tubo, o ¿cómo contabiliza usted eso? Pues resulta que ahí podemos aplicar un concepto que no está en la sección 17. Voy a devolverme un poquito, esta es página 103. Y voy a decirle aquí que me busque algo que se llama agrupación de datos. Es este concepto que está en el párrafo 3.15, que dice agrupación de datos. Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. ¿Ok? Entonces, usted puede decir, por ejemplo, compramos los muebles para la oficina, que eran 200 tablas, 500 L, 400 no sé qué, 20 archivadores, 500 tubos, 20 vidrios. Y todo eso llegó en un camión y lo armaron, y hay un poco de escritorios allí. Entonces usted puede decir que tiene un solo activo, que se llama muebles de oficina, que costó 100 millones de pesos. Y ya, y a eso se le va a poner una vida útil. Y así usted no se pone a depreciar escritorio por escritorio, porque es que, como le decía, es distinto a los escritorios de antes, de los abuelos, que usted sí decía, este es el escritorio del abuelo. Ahora no, son puros módulos. Es que queremos modificar la oficina, entonces quitan uno, arman otro, lo modifican, tal, compran 3 tablas y ya quedó modificada la oficina. Entonces usted dice, todo eso que compramos, de hecho, las sillas y todo eso, ponga todo eso como un solo activo, usted no se complique. Si se pierde una silla, eso no es problema del contador, a menos que sea la silla del contador, ahí sí armo el alboroto. Pero es que si se pierde una silla, no es el contador el que tiene que dar cuenta de eso. Para eso hay un vigilante, que le pregunten al vigilante. Entonces todo ese pedido de módulos
un solo activo. ¿Cómo le ponemos? Muebles de oficina. Ya. Ay, profe, pero es que el cajón del escritorio mío puede durar más que el cajón del escritorio de mi compañero. ¿Quién va a saber eso? Y el día que vayan a cambiar eso, lo cambian todo junto. No se ponen a ver, ay, esta tablita todavía está buena, cambiemos nomás la mitad de los módulos. Nada, el día que vayan a remodelar, botan todo. Entonces, esto es para que vamos pensando también en que yo puedo agrupar partidas, yo puedo tratar varias partidas como una sola. ¿Y de qué va a depender? De la importancia relativa. Me acaban de preguntar por aquí, Claudia, ¿cómo mido esa importancia relativa? Hay varias formas prácticas de hacerlo. Una de ellas es preguntarme si yo puedo identificar cada una de las partes. ¿Cuál es la unidad mínima de activo que yo puedo identificar? Y para este ejemplo los voy a llevar a otro contexto, fíjese. Vamos a ir a este contexto. Miremos aquí un átomo. Ya, qué belleza, por Dios bendito. Entonces nos hemos trasladado en este momento a los hermosos llanos orientales. Aquí están viendo unas vaquitas posando para la foto. Le pregunto, ¿en una ganadería es posible identificar a las vacas una por una? ¿Sí o no? Si no tiene experiencia en eso, pues por lo menos, ¿qué se imagina? ¿Sí o no? Claro que sí. Hasta nombres le podemos poner. Esta llamémosla Hortensia, esta Clemencia, esta le ponemos Berta, esta le ponemos Claudia. Ay, mi compañera Claudia, ¿qué dirá que le puse el nombre de la vaca? Este toro le ponemos Ramón, ¿cierto? Y tienen una etiqueta aquí en la orejita, le ponen una etiqueta, tienen hoja de vida de cada una de las vacas. Entonces, Claudia sabe que es molestando que le puse el nombre a la vaca. Bueno, digamos que el toro se llama Juan David. Entonces, es posible identificar estos elementos uno por uno. Cada una tiene un número, una hoja de vida, una historia. Entonces, estos activos los puedo individualizar y puedo tener algunos datos individuales de estos activos. Ahora los voy a llevar a este otro contexto. Aquí, véalo aquí. Aquí vemos un galpón. Entonces tiene que ser una granja industrializada. Esto es un galpón y todo esto son pollos. Vean, este galpón debe tener como 10.000 pollos. Entonces le pregunto, ahora si usted es capaz de identificar estos pollos uno por uno. Me va a decir, no, obviamente no. Entonces, fíjese que estamos hablando de animales. Los pollos son animales, las vacas son animales, activos biológicos. Pero cuando hablamos de vacas es posible individualizarlas y de hecho en la práctica se individualizan. Se les pone una etiqueta, muchas veces un nombre cuando son animales especiales como el toro padrón tiene su propio nombre. Pero cuando hablamos de pollos, eso es imposible hacerlo. No hay cómo ponerle nombre a cada pollo o ponerle una etiqueta o algo por el estilo. Entonces, cuando pensamos en algo como esto, yo ya no pienso en 10.000 unidades diferentes, sino que pienso en el galpón número 1. Y yo digo, en el galpón número 1 tengo 10.000 pollos o 10.000 gallinas por edades, sí, perfecto. Mientras que con las vacas yo decía, tengo un hato de 500 vacas, pero llevo registro individual de ellas. Aquí no, es imposible tener un registro individual de 10.000 gallinas. Entonces, ese mismo principio, ese es el principio de agrupación de datos y eso lo puedo utilizar casi que para cualquier activo. En el caso de las propiedades planta y equipo, entonces yo puedo agrupar activos que sean de naturaleza y uso similar. Por ejemplo, si usted lleva la contabilidad de un colegio, un instituto o una universidad y compran 5.000 sillas,
usted no se ponga a crear 5.000 activos, usted diga lote de sillas, 5.000 sillas y ya, compradas en tal fecha, y les pone una vida útil y las deprecia juntas. No tiene sentido llevar eso silla por silla. De hecho, si lo hace silla por silla, pues va a perder la materialidad, porque cada silla cuesta 100.000 pesos, entonces queda por debajo de la materialidad. Pero si usted dice compraron 1.000 sillas a 100.000, cuestan 100 millones de pesos, eso lo lleva como un activo, se le pone la vida útil y se deprecian todas juntas. Ay, profe, ¿y las sillas que se pierden? Pregúntele al vigilante. No me pregunte, imagínese yo que me pregunten a mí, ay, vea, es que se perdió una silla, usted sabe de ella, yo qué voy a saber. De hecho, alguien tiene que contar esas sillas, y si se llegan a perder un número significativo de sillas, pues yo doy de baja una cantidad de ese activo. Por ejemplo, si eran 1.000 sillas por valor de 100 millones de pesos, pasaron 3 años y se han ido depreciando y ahora su valor en libros son 70 millones, pero las vamos a contar y ya no hay 1.000, sino que hay 900, se perdieron el 10% de las sillas, pues entonces yo le voy a quitar el 10% a ese valor en libros. Si estaba en 70 millones, voy a dejarlo en 63 millones de pesos. Algo como eso, mire, una forma práctica de medir las partidas en los estados financieros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el tema de agrupación de datos? Que recuerdo no está en la sección 17, sino que es un concepto de la sección 3. Agrupación de datos, hablando también de la materialidad y la importancia relativa. Entonces, colegas, preguntas hasta aquí o casos. Y casos como este hay muchos. Me acabo de acordar del colega César, que no volvió por aquí, y su negocio de truchas. Pues imagínese usted haciendo el inventario a las truchas tratando de pescarlas para contarlas, ¿no? Eso es imposible. Entonces usted no va a decir, no va a llevar un inventario trucha por trucha. Usted dice, no, simplemente las truchas del lago tal, de tanta edad o algo por el estilo. Entonces, en propiedades, planta y equipo, agrupe datos. El concepto de agrupación de datos es un concepto muy útil, pero que mucha gente no lo utiliza, ¿sí? O no lo sabe utilizar. Mira, por ejemplo, este. A ver, otro activo como este, otro activo. Cuando hicieron los balances de apertura bajo NIF, que hicieron todo ese trabajo de conversión y todo, hubo mucho consultor exagerado que les dijo, es que usted tiene que separar por componentes. Entonces ese escritorio que tiene, cada tabla, cada cajón, la cafetera de la cocina, no sé, hasta las puertas, separe el marco, la chapa. No, eso no tiene sentido. Solamente tiene sentido cuando el asunto es importante y es material. De resto, agrupación de datos y sale. ¿Listo? Bueno, volvamos por aquí. Estábamos en el párrafo 17.6. Componentes. Bueno, el párrafo 7 habla de inspecciones periódicas. Es posible que un activo, para que opere, tenga que ser sometido a ciertas inspecciones generales, independiente de que algunas partes sean sustituidas o no. Listo. Caso práctico, la revisión técnico-mecánica. Usted esa BMW que tiene John Belandia, tiene que llevarla cada año a hacerle la revisión técnico-mecánica. Esté buena o no, o esté fallando o esté bien, tiene que llevarla a revisión. Lo mismo la colega Ruth Pacheco, el BMW tiene que llevarlo a la revisión técnico-mecánica. Si no, pues no puede seguir operando. Pero ojo, la revisión técnico-mecánica es un tema insignificante, además hay que hacerlo cada año, entonces no tiene sentido ponerme a llevarlo como un tratamiento especial. ¿Qué pasa entonces con esas inspecciones periódicas que hay que hacerle? Cuando se realiza una inspección general,
Su costo se reconocerá en el importe en libros del elemento de propiedades planta y equipo como una sustitución, como si eso fuera un elemento de la propiedad planta y equipo. Pero si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento. ¿Cuáles son las condiciones para reconocer un elemento de propiedades planta y equipo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles serán esas condiciones? A ver, ahí están escribiendo. El probable beneficio, claro que sí. ¿Qué más? El beneficio existe en el sentido de que si no hago la revisión, pues entonces no puedo seguir operando, ¿ok? Pueda medirse confiabilidad, sí, y que dure más de un periodo. Ahí lo acaba de decir Olimpo Guzmán, que dure más de un periodo. Entonces, si es una revisión que tengo que hacerla, por ejemplo, cada 5 años, pues es una revisión que va a durar más de un periodo, ¿ok? Pero si es una revisión que la tengo que hacer cada año, entonces esa no cumple la definición de propiedad planta y equipo, simplemente porque no dura más de un periodo. ¿Se puede medir fiablemente? Sí, porque yo sé cuánto me cuesta. ¿Incrementa su vida útil? Digamos que sí, porque sin la revisión no puede operar, con la revisión sí puede. ¿Ok? Bien, entonces, si hago una revisión, ojo, y una revisión importante, que cueste muchísimo dinero, por ejemplo, y que tengo que hacerla sí o sí cada cierto tiempo, entonces la puedo tratar como componente y depreciarla en ese tiempo. Dice Ruth, profe, ¿el término de periodo cuánto tiempo es? El periodo de los estados financieros. Para la mayoría va a ser un año, 12 meses. Bien, ok, entonces, ojo, esto sucede, por ejemplo, con los aviones, con los barcos. Cada cierto tiempo tienen que hacerles unas revisiones que son costosísimas. Algunas máquinas, cada cierto tiempo tengo que traer a alguien para que las revise y les haga unas inspecciones de rutina. Si esas inspecciones son costosas y son con una separación de más de un año, entonces las contabilizo como activo. O sea, usted puede tener un activo que se llame inspección año 2020 y depreciarla en 5 años. Y la del 2025, entonces inspección año 2025 y depreciarla a 5 años. Componente es crear otro activo. Así es, John. Lo que acabo de decir, puedo tener un activo que se llame revisión. Ok, bien. Si llega la inspección, el momento de la inspección, y la inspección anterior no ha sido totalmente depreciada, tengo que dar de baja su valor. Se dará de baja cualquier importe en libros que se conserve del costo de una inspección previa importante, distinto de los componentes físicos, en el entendido que los componentes físicos pueden seguir operando. Esto se hará con independencia de que el costo de la inspección previa importante fuera identificado en la transacción en la cual se adquirió o se construyó el elemento. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el costo del componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida. Bueno, entonces, a ver, ¿alguno de ustedes en alguna de sus empresas tiene alguna máquina o algún activo que requiera ese tipo de inspecciones importantes? Dice Luis, profe, hagamos ejemplos con valores. Claro que sí. Ya hoy de pronto no voy a hacerlos porque ya nos queda muy poco tiempo, pero yo creo que aquí cuando empecemos con la medición, entonces empezamos a hacer ejemplos prácticos, ¿ok? Hasta ahorita estamos haciendo una fundamentación contextual. Así es. Entonces, mire que hasta ahora hemos visto unos elementos bien interesantes. Primero que todo, que no todo lo que compro es un activo.
tengo que poder probar el tema del beneficio económico, cómo esos beneficios van a fluir hacia la compañía. Lo ideal y lo legal es que sí haya una factura a nombre de la compañía, ¿cierto? Porque mira, imagina que hemos llegado a empresas donde me dicen, profe, aquí tenemos una máquina y esa máquina no sabemos ni de dónde salió. ¿Cómo así? Sí, eso al parecer la trajo un socio y la dejó ahí. ¿Qué hacemos con esa máquina? Y yo le digo, disfrútela, no le costó nada, disfrútela, sáquele provecho, produzca y venda y gane muchísima plata. Ay, profe, ¿y no la tengo que poner en los estados financieros? No. ¿Para qué se va a poner usted a buscarle un valor a esa máquina? Si usted mira esa máquina y no sabe ni cuánto vale, venir a traer a alguien a que se gane 2 millones de pesos por decir que esa máquina vale 20, pues, ¿para qué? Entonces, eso pasó también en los momentos de la adopción por primera vez. Empezaron a aparecer un poco de activos que no estaban contabilizados, por ejemplo, porque un socio lo trajo y lo dejó ahí, un cliente me entregó eso como parte de pago, o no sé, por cualquier motivo ese activo está ahí y no hay evidencia de cuándo se compró, no hay valor, costo inicial, nada. Entonces, no se ponga a buscarle precio a eso, deje eso ahí, disfrútela, ¿ok? Bien. Y el párrafo 8, miremos este parrafito antes de irnos hoy. Los terrenos y los edificios son activos separables. Una entidad los contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos en forma conjunta. Es increíble, pero esto también es muy común en las compañías, encontrar que no tienen separados los terrenos. ¿Cómo así? Compraron una bodega hace 15 años o 20 y la contabilizaron como propiedad, planta de equipo y la están depreciando completica sin tener en cuenta que el terreno es un activo separado que no se deprecia y la edificación sí se deprecia. Entonces la norma me dice, ojo, separe los terrenos. Cuando usted mira un certificado de tradición, no tengo uno aquí a la mano, los certificados de tradición hablan de un lote de terreno y su construcción, pero también hay algunos activos que tienen matrícula inmobiliaria separada para el terreno y para el edificio, pueden tener matrícula separada. Pero el hecho es que usted tiene que contabilizar por separado su terreno y su edificio. Cada uno tiene que tener su valor. ¿Por qué? Porque el terreno no se deprecia, el edificio sí. ¿Listo? Entonces no vaya a tener esa práctica. Y entonces voy a hacerles esta pregunta. Tengo un apartamento. Vamos a mostrarles aquí un documento de un apartamento. Por aquí un certificado de tradición. Entonces compramos un apartamento o una oficina, pero resulta que ese apartamento u oficina es una propiedad horizontal. Entonces cuando miramos el certificado de tradición de la propiedad, aparece algo como esto. Por aquí, después de todo esto, listo. Entonces este predio es un apartamento en calle 44, número tal, apartamento H503 de la torre H, número de matrícula inmobiliaria y por aquí dice cabida y linderos aquí. Entonces tiene 59.38 metros cuadrados con un coeficiente del 0.6133. Entonces la pregunta es, un activo como este, tendré que separar el valor del terreno y el valor de la edificación. Entonces aquí se empieza a complicar el asunto. Y ojo que lo que voy a decir pues es mi interpretación. Es posible que otros tengan otra interpretación,
y es posible que algún día nos pongamos de acuerdo, como es posible también que no. Yo, Juan David Maya, ¿qué haría? Yo trataría todo esto como propiedad, planta y equipo, construcciones y edificaciones, todo, porque no es prácticamente probable que yo separe el terreno del edificio. En últimas, yo lo que soy es dueño de un pedacito de toda la unidad residencial. De hecho, una partecita de la puerta me pertenece a mí. El 0.6133% de la puerta de entrada le corresponde al dueño de este apartamento. El 0.6133% de la piscina le corresponde a este dueño de este apartamento. Del salón social, de las áreas comunes, de los ladrillos, del cerramiento, de todo. Entonces, en propiedad horizontal, yo les diría, ahí no separe el terreno del edificio, no lo separe, porque además usted no es capaz de determinar el valor del terreno que me correspondería a mí, ¿sí? Y el valor de la construcción como tal. Bien, en las unidades residenciales, ahí sí se considera un todo completo. Entonces, para efectos prácticos, esto lo trata usted como construcciones y edificaciones de apartamento y no separa el valor del terreno. Cuando un perito hace un avalúo de este apartamento, el perito no me va a decir cuánto vale el terreno, por ejemplo, mientras que si se trata de una casa, él sí va a decir cuánto vale el terreno. Y bueno, y hay muchas situaciones que pueden ocurrir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted compra el primer piso de una propiedad y el segundo piso le pertenece a otra persona? Entonces, ¿de quién es el terreno? Ahí hay posturas de algunos abogados, dicen una cosa, otros otra. Por ejemplo, que si hay un terremoto y se cae esa casa, a cada uno le toca medio lote, cosas de ese estilo. Entonces, allí es muy complejo. Si usted tiene propiedad horizontal, lleve todo eso como propiedades, planta y equipo, y listo. El Kisomar dice, son bienes comunes e indivisibles y no son transferibles. Eso es otra situación. Yo no puedo transferir una partecita del terreno. Yo no puedo decir voy a vender el terreno y la edificación no. Realmente yo o el propietario de esto, porque no soy yo, les demuestro que no soy yo para que no digan, uy, el profe tiene cuántas propiedades tiene. Fiore, la de Ifani, es la dueña de esto. Entonces, el dueño de esto es dueño de este coeficiente de toda la unidad residencial, pero por acuerdo de la copropiedad se le asigna el espacio H503, así de sencillo ese asunto. Entonces, en propiedad horizontal no se ponga a separar terreno. Es que yo tengo una oficina en la Torre Colpatria. ¿Cuántas oficinas tiene la Torre Colpatria? Eso son miles de oficinas y ese terreno es un pedacito. Entonces, pues, ¿qué le va a tocar de ese terreno, cierto? Entonces, en propiedad horizontal no separe terrenos y edificaciones. ¿Listo? Bueno, en nuestra próxima sesión, que vamos a empezar a hablar acerca de la medición inicial y posterior, entonces vamos a plantear casos prácticos de todo lo que hemos hablado, ¿ok? Aquí no nos va a ser posible seguir la secuencia del material de formación porque, como les decía, el material de formación del año 2015 no está disponible en español. Bueno, política en propiedad, planta de equipo. Sí, colega. Podemos hacer al final un resumencito de cómo construiría yo las políticas, por ejemplo, para la propiedad, planta y equipo. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Que Dios les bendiga mucho y tendrán su video disponible, si Dios lo permite, mañana. Hasta luego, un abrazo.